Bueno, vamos con un concepto importante, el concepto de G cuadrado. El G cuadrado, muy importante que entendáis, lo vamos a ver en tres momentos diferentes. Mirad, si miramos el listado del herbario de funciones y de probabilísticas y estadísticas que hemos de ir viendo a lo largo del curso, comprobaréis que la G cuadrado aparece en tres ocasiones. Y es importante percibir esta idea. Mirad, si os fijáis, si os acordáis, lo vimos en la función 6, la distribución G cuadrado de Pearson. Ahora la vamos a ver en el punto 22, la G cuadrado, veréis el cálculo de la G cuadrado, el número de la G cuadrado. Aquello es la distribución de la G cuadrado. Y finalmente, casi de los últimos temas, vamos a ver lo que se llama el test de la G cuadrado. Que las tres cosas están complementadas, están ligadas, pero lo vamos a desglosar en tres momentos diferentes. En el caso de la distribución os decía que era, bueno, un tipo de distribución resultado, ¿os acordáis? Es una distribución no es utilizada como modelo de ninguna variable, de ninguna variación se comporta, en la vida real, ninguna variable se ajusta bien a una campana un G cuadrado, perdón, sino que es el resultado de hacer operaciones con variables que sí que son normales, y entonces hacer suma de cuadrados de normales 0, 1, normales estandarizadas, acabas teniendo una G cuadrado. Esto lo vimos, y ahora vamos a ver el concepto de número de G cuadrado, el concepto de G cuadrado a secas. Fijaos, una cosa es distribución G cuadrado, otra G cuadrado a secas y otra el test de la G cuadrado, que ya veréis será darle relevancia a este número que es la G cuadrado. Mirad, ahora iremos a esto, que es la función. Es una matriz de n filas y dos columnas. Esto querrá decir que son dos variables, dos columnas, dos variables. Porque en realidad lo que vamos a ver en la G cuadrado es ver si hay relación entre dos variables cualitativas. Dos variables cualitativas, que a veces son cualitativas de por sí, como el grupo sanguíneo, o hombre-mujer, o tiene una enfermedad o no la tiene, o a veces será una variable cuantitativa transformada en cualitativa. Cuantitativa transformada en cualitativa. Vamos a ver el artículo número 9. El artículo 9 es el de la anorexia. 30 años de seguimiento, es impresionante. Fijaos, mirad, vamos a focalizar en tres momentos. Aquí nos está hablando de las madres fumadoras, bueno, el comportamiento del fumar durante el embarazo. En primer lugar, las no fumadoras, las que fumaron durante al quedar embarazadas, y fumadoras que no dejaron de fumar estando embarazadas. Fijaros que aquí nos habla, acordaos que es un poco peculiar, no es lo más habitual, primero darme el porcentaje y después darme el tamaño de muestra. ¿Veis? 48, 13, 38, 32, perdón, 4.285, 1.733, 3.913. Aquí han calculado una G cuadrado. Una G cuadrado que después no nos dan, no nos la dan. Después nos hacen el test de la G cuadrado que veremos al final del curso. Este 0,3 tiene que ver con el test. Pero aquí han calculado una G cuadrado que os explico ahora en este tema. Fijaos, tamaño de muestra total, reparto de personas, de mujeres, en este caso madres de estos chicos y chicas que se han seguido durante 30 años, cuántas eran no fumadoras, cuántas dejaron de fumar durante el embarazo y cuántas siguieron fumando. Otro caso, perdón, me he ido. A los 10 años de edad, el índice de masa corporal de los chicos y chicas que fueron seguidos durante 30 años. Normal, bajo peso, sobrepeso. Fijaos que es el fruto de una estandarización, porque me están diciendo que bajo peso será, no lo pone, pero es la media, menos una desviación. O sea, lo que está por debajo, ¿veis? Menor de una desviación estándar
a la izquierda. O sea, han cogido la media y le han restado una desviación estándar y han visto la cola de la campana de Gauss que está a la izquierda de una desviación estándar. Fijaos que esto es una estandarización. Recuerda a lo de la osteoporosis, ¿no? Que os decía, la T de la osteoporosis, pero aquí con -1. O sea, un valor de -1 de desviación estándar respecto de la media, por debajo es bajo peso. Por encima de +1 desviación estándar es sobrepeso, ¿veis? Y normal está en medio. Lo hubiera podido poner en medio, pero he puesto normal primero. Y aquí de nuevo frecuencias absolutas, frecuencias relativas aquí, en porcentaje, pero aquí, para hacer el test para calcular la G cuadrado y luego hacer el test que ya veremos, se tienen que manejar estos números de aquí, ¿veis? Y en la última tabla 2, pero a la continuación, vemos autoestima. Se ha hecho un test para ver la autoestima de estos chicos y chicas. Y entonces, de nuevo, estandarizado. Una desviación estándar por debajo de la media. Una desviación estándar por encima de la media. Autoestima alta, autoestima baja y entre medio, autoestima normal. Números, ¿veis? Y ahora lo que hago es coger estos números, ¿veis? Estos números. Y es lo que he hecho aquí, ¿veis? He cogido estos números. ¿Veis? De autoestima y estos números de aquí, que son estos que os he puesto aquí en una tabla que se llama tabla de contingencias, de 3 filas y 2 columnas. Es lo que llamamos una tabla de 3 por 2, baja, normal, alta, autoestima. Estos son los chicos y chicas que tuvieron anorexia en estas condiciones de autoestima y estos los que no tuvieron anorexia ni ningún trastorno alimentario entre los diferentes grupos de autoestima. Estos son las marginales que llamamos, la suma de todo esto, la suma de todo esto, la suma de todo esto. Esto se identifica, es la suma de todo esto, la suma de todo esto. Son la suma por filas, la suma por columnas, la suma por filas. Y aquí el total. La suma de todo esto, la suma de todo esto. Bien, ¿qué es la G cuadrado? La G cuadrado es este cálculo que, escrito de una forma más formal, es esta de aquí. Fijaros. P y Q son el número de filas y el número de columnas. Y estos son los subíndices que hacen referencia, el primero a la fila, primer subíndice a la fila, ¿veis? 1, 2, 3 hasta P. Y el segundo a la columna 1, todos 1, el segundo subíndice. Todos estos tienen primer subíndice 1 y segundo subíndice 1, 2, 3 hasta Q. Y este es el XPQ. Cuando yo tengo una muestra, como estas que os acabo de mostrar, era una tabla 3×2, los casos que os he enseñado, aquí os lo pongo en general, esto le llamamos el observado, y esto es la suma marginal, la suma marginal, la suma marginal, la suma marginal, y esto el total. Cuando se calcula una tabla observada, que es la muestra, es lo que tengo, por si se llama mal observado, es lo que tengo, se calcula inmediatamente, para calcular la G cuadrado se tiene que calcular lo que se llama el esperado. El esperado es lo que yo tendría si no hubiera ningún tipo de conexión entre las dos características que yo estoy relacionando, mirando su relación. Hemos dicho que las filas son una característica, por ejemplo, la autoestima, y las columnas otra característica, por lo tanto, por ejemplo, tener anorexia o no tenerla. Bien, pues paralelamente yo construyo este esperado. Si yo calculo este esperado, lo que habría de calcular es, para calcular el esperado de cada celdilla, el producto de las dos marginales correspondientes a la celdilla y dividido por n, ¿veis? x1 por x.1, que son las marginales respectivas estas y estas, dividido por n. Y así sucesivamente. Si hago esto, tengo lo que se llama la tabla esperada, que es la tabla que yo debería ver respetando la suma por filas y la suma por columnas y el total, lo que yo debería ver, qué combinación yo debería ver, respetando, repito, la suma por las marginales, que es lo que llamamos la suma por filas,
el total de las filas y el total de las columnas, lo que yo debería ver que me hiciera pensar que en absoluto puedo pensar que hay relación, porque las proporciones son equivalentes, son homólogas, son paralelas. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos en un ejemplo. Esto es una forma más habitual, lo veréis más habitualmente así, de este cálculo de aquí. Esto le llamamos el observado menos el esperado al cuadrado partido por esperado, porque este es el cálculo del aquí cuadrado. O sea, voy haciendo, cuando tengo el observado y el esperado, voy restando esto menos esto al cuadrado, observado menos esperado de la celdilla ijésima, al cuadrado partido por el esperado de la celdilla ijésima. Y así para todas las celdillas, una a una. ¿De acuerdo? Esto me da lugar a un número que le llamamos g cuadrado. ¿Vale? Bien, mirad, en este ejemplo, yo ahora tendría que calcular el esperado de esta tabla y entonces ir calculando observado menos esperado, etc. Bien, al cuadrado, partido por esperado, y así hasta las 6 celdillas correspondientes. Esto pensad que es las marginales que me sirven para calcular el esperado. Mirad, lo entenderéis enseguida con este ejemplo seguramente. Aquí os he simulado un caso con menos tamaño de muestra y todo más perfecto para que se entienda mejor. Fijaros, imaginaos que la autoestima baja normal y alta tuviéramos estas personas, 100 personas con anorexia y 100 sin anorexia. Y tuviéramos esta distribución. Ya se ve un poco que es lo que ocurre con los datos de nuestro artículo, que los que tienen autoestima baja tienen como más tendencia a tener anorexia, ¿no? Y los que tienen estima alta tienen más tendencia a no tenerla. ¿Veis cómo se invierte esto y esto? Aquí queda muy igual, pero esto se invierte con esto, que es lo que vemos aquí en realidad. Fijaros que tengo aquí 15.217, aquí 6 y aquí más. ¿Veis cómo se invierte esto? ¿De acuerdo? Aquí tengo menos y aquí tengo más respecto a estos dos. Bien. Bueno, pues estas son las marginales. Y ahora fijaos, el esperado daría esto. Si ahora os entretenéis a calcular esto por esto dividido por esto, para este por este dividido por este, para este por este dividido por este, encontraréis que son estos valores. Estos son los esperados. Fijaos que si yo tuviera esto no podría pensar en absoluto que hay relación entre la autoestima y la anorexia o la no anorexia. Porque fijaos, tengo 15, 15, 71, 14, 14. No os dejéis engañar, no necesariamente de que ser igual. Si yo tuviera aquí 150, 710 y 140, porque aquí me sumaran, si tuviera 1000 en lugar de 100, sería también una situación en la que yo pensaría que hay paralelismo completo, no hay relación, no hay ningún tipo de relación, no parece que haya conexión. O sea, esto es lo que yo espero ver. Esto es como en una moneda, la lance 100 veces, ¿cuál es el esperado? 50 caras y 50 cruces. Obviamente el esperado pueden ser decimales, Si yo la lanzo 9 veces una moneda, ¿cuáles son las caras y cruces que espero? 4,5 y 4,5. 4,5 y 4,5, que es un valor que es irreal, no lo puedo observar esto, pero esperado tolera cualquier número, porque es un número teórico, ¿de acuerdo? Fijaros entonces que ahora lo que tengo que mirar es la distancia que hay de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Y esto es lo que calculo aquí, ¿veis? Ahora voy calculando 20 menos 15, 20 menos 15, observado menos esperado, al cuadrado partido por esperado. 10 menos 15, ¿veis? 10 menos 15 al cuadrado partido por 15, que es el esperado. 72 menos 70, y así sucesivamente. Y la g cuadrado es 8,5. Esto es la g cuadrado, que es un valor, obviamente, porque esto son frecuencias y nunca va a ser negativo esto, por lo tanto nunca voy a tener, como hago el cuadrado, la g cuadrado puede ser 0, si el observado y el esperado coinciden, pero normalmente tendremos valores por encima de 0. 8,5 es lo que tengo aquí. La distancia entre este observado y este esperado es 8,5. Bien, y aquí viene la clave. Este es un número que cuanto más relación haya, cuanto más, imaginaos que esto en lugar de ser 20 y 10 fuera 25 y 5, y esto en lugar de ser 8 y 20 fuera, aquí 25, pues fuera 3 y 15, no, 3 y 25,
3 y 25. Seguiría teniendo 28, seguiría teniendo 100, seguiría teniendo 100. O sea, el esperado sería el mismo, pero tendría aún más distancia, ¿veis? Si aquí tengo 25 y aquí 5, aquí tengo 3 y aquí tengo 25, tengo el mismo esperado porque las marginales siguen siendo las mismas, pero la distancia entre observado y esperado sería superior, porque cuando yo hiciera 20 menos o 25 menos 15, tengo más valor que no 20 menos 15 al cuadrado. O sea, tendría una g cuadrado a lo mejor de 20 en lugar de 8,5. Y así sucesivamente voy teniendo más distancia entre observado, más valor de g cuadrado que mide la distancia entre observado y esperado en la medida que voy teniendo más relación aquí, más no paralelismo entre filas o entre columnas, ¿de acuerdo? Que marcan que como que haya una conexión, ¿no? Que haya algún tipo de relación, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es lo que mide la g cuadrada, una distancia entre observado y esperado, que cuanto más grande sea, más posibilidades hay de tener que decir que hay conexión entre estas dos características, ¿de acuerdo? Y os tengo que anticipar una cosa, ¿no? Aquí, ¿veis este valor de 0,02? Esto es muy pequeño. Cuanto más grande sea la distancia entre este observado y el esperado que habrán calculado y que no nos dan. Y no nos dan ni la g cuadrado. Pero esto es porque la g cuadrado es muy grande. Esto se va haciendo pequeño cuanto más grande es la distancia. Fijaros que si me voy a la otra tabla, por ejemplo, a la del índice de masa corporal, 0,17, que es un p-valor más grande. Esto quiere decir que la distancia es más pequeña entre este observado y su esperado, que marcaría que no hubiera relación. Se va aproximando a una situación de no relación. Y cuando vamos al fumar, 0,3, aún más grande el p-valor. Quiere decir que la distancia es más pequeña. Hay una relación inversa entre la distancia entre observado y esperado y el valor de esta P, que será crucial y que poco a poco os voy dando cuñas, pero que lo importante lo veremos al final. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un concepto muy importante. G cuadrado como medida de distancia entre un observado que es mi muestra, y un esperado, que es el valor teórico que yo formulo como si no hubiera relación, o sea, digamos una situación hipotética como de que no hubiera relación, como si la lanzo una moneda 100 veces, la situación hipotética de que sea equilibrada la moneda es 50-50. Si la lanzo 9 veces, 4,5 y 4,5. Este es como el valor esperado de referencia. La g cuadrado mide la distancia entre observado y esperado. ¿De acuerdo? Bien. Que lo podríamos hacer también con la moneda, obviamente, pero aquí os lo he explicado para una situación más real de los artículos que nos encontramos en la vida real. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto lo dejamos y en la siguiente lección, en el siguiente vídeo, veremos un concepto que está ligado con esta g cuadrado, que es la v de Cramer. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias.